Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, los saludamos hoy desde el CreaBits Podcast con, como siempre, la mejor de las actitudes. Queremos enseñar un poquito más acerca de salud mental. En esta semana, pues, traemos una propuesta de tema que ya nos habían pedido, pero en realidad queríamos abordarla también desde esa perspectiva quizás impropia. Así que el día de hoy, pues lo recomendamos para todo aquel que tenga familiares en la tercera edad o incluso personas que se estén acercando pues a esta etapa tan importante, tan sabia en la que el ser humano atraviesa y quiera quizás y recomendarlo. No siendo más, hola Camilo, bienvenido por aquí. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este nuevo lunes con toda la mejor energía y como tú lo dices Juliet, es un episodio especial y que lo vamos a hacer tal vez un poco más interiorizado, sobre todo pues porque tenemos personas de la tercera edad en nuestras familias, en mi caso pues mis dos abuelitas que aún las conservo y vamos a hablar de algo que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida y aunque a veces no nos demos cuenta, son cosas que nos van a afectar, incluso que nos están afectando ahora mismo. Entonces se preguntarán los oyentes, ¿cómo así que vamos a hablar de la tercera edad, pero son cosas que nos pueden estar afectando ahora? Pues son cosas como nuestras experiencias de vida, nuestras emociones y cómo nuestro entorno pueden afectar profundamente nuestro tema mental. Entonces a veces nos olvidamos de lo importante que es cuidar no solo de nuestro cuerpo, sino también de lo que llevamos dentro de nosotros. Y como seres humanos pasamos por diferentes etapas y algunas de ellas pues traen consigo retos que pueden ser invisibles, pero que son esenciales para que nosotros podamos entender cómo vivimos nuestras emociones. Entonces, en nuestro episodio de hoy vamos a explorar cómo las relaciones, el tema de la comprensión y un buen ambiente pueden cambiar esa forma en la que nosotros nos sentimos, en la que nosotros vivimos. Así que quédense con nosotros porque en este episodio vamos a descubrir cómo a veces las respuestas están en lugares más cercanos de los que creemos. Todos tenemos la posibilidad de contribuir a mejorar el bienestar de las personas que queremos. Excelente, Camilo, así, tal cual como tú lo dices, en los lugares que quizás y no nos imaginamos, pues yo propongo que primero hablemos y veamos acerca de esa importancia del ambiente, de las circunstancias, del entorno en nuestra salud mental y bueno, en este episodio especialmente de nuestros adultos mayores. Se ha demostrado científicamente que mantener relaciones sociales activas y satisfactorias puede mejorar la calidad de vida, retrasar el deterioro cognitivo y promover una mejor salud a nivel general en las personas mayores. Y por qué no decirlo, es algo que también nos beneficia a nosotros. Ya vamos viendo por qué. Un estudio publicado en Alzheimer y Demencia del Journal of the Alzheimer's Association analizó a 1.900 personas participantes con una media de edad pues de 80 años y los resultados mostraron que aquellos menos activos socialmente desarrollaron demencia a una edad promedio de 88 años, 5 años antes de que los socialmente activos la desarrollaran. Entonces, vemos cómo estas interacciones sociales hacen parte del entorno circunstancial del que nos vamos a sumergir un poco hoy. Y me parece importante destacar en este momento el tema de la relevancia, de la verdadera importancia que tiene la salud mental en la tercera edad, porque cuando nosotros nos centramos a pensar en nuestros familiares, en nuestros adultos mayores, generalmente siempre nos enfocamos en los aspectos físicos, que estén bien de su corazón, que estén bien de sus huesos, que puedan mantener de alguna u otra forma la movilidad, pero ¿qué pasa con la salud mental? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos
porque no le estamos dando la relevancia que realmente tiene. Y es que solemos pasarla mucho por alto. Y es justo ahí donde se encuentran uno de los mayores desafíos que pueden enfrentar las personas mayores. Porque es que en la medida en que las personas vamos envejeciendo, no solo nos vamos a enfrentar a cambios en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y en nuestras emociones. Entonces, estos cambios, si no los atendemos de una forma adecuada, pues van a afectar profundamente nuestra calidad de vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la tercera edad la salud mental se convierte en un aspecto muy clave para que el bienestar de las personas pueda darse de una forma integral, porque las personas mayores suelen enfrentar situaciones bastante complejas como la pérdida de seres queridos, los problemas de movilidad, enfermedades crónicas y claro, todo esto sumado a una sensación de que van perdiendo un poco la autonomía, pues va a generar cierta tristeza, cierta ansiedad o incluso depresión. Y lo peor de todo es que muchas veces estos problemas no los visibilizan y a veces incluso las mismas personas no saben cómo identificarlos o tienen miedo a hablar sobre ellos porque a veces su entorno, y aquí la importancia de este episodio, se encarga de minimizar las cosas que les están pasando. No sé si de pronto ustedes se han puesto a pensar o han visto en sus entornos sociales, tal vez como creen que porque el adulto mayor tiene cama, tiene comida y su familia tal vez vive en el mismo piso o casa con él, pues entonces no justifican que el adulto mayor pues, pueda estar padeciendo algún tipo de trastorno mental o alguna situación emocional, porque asumen que como tiene ciertas cosas cubiertas, pues entonces no tiene derecho, entre comillas, pues a sentirse mal, a tener malestares psicológicos. Y esto pues claramente es erróneo. Y es que aquí entra en juego la importancia de tener un entorno que sirva de apoyo, porque la salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad, sino es sentirse bien emocionalmente, ¿sí? Es entender que el bienestar mental no solo se limita a cuando estamos jóvenes, sino que lo podemos cultivar en cada una de las etapas de nuestra vida y que sin importar la edad ni la etapa en la que nosotros estemos, pues merecemos vivir con calidad física y emocional. Así que es muy importante que entendamos que el riesgo de sufrir problemas de salud mental como la depresión es mucho mayor en personas de la tercera edad si son personas que se encuentran tal vez aisladas o que su entorno no es el adecuado. Porque como tú lo decías, Julia, hay muchos estudios que avalan que las personas mayores que sufren soledad tienen un mayor riesgo de desarrollar estos trastornos como ansiedad o depresión, pero por otro lado, también aquellas personas que están rodeadas de una red de apoyo y que tienen un entorno social saludable y favorable, pues tienden a tener una mejor salud mental. Entonces es fundamental que hablemos de salud mental en los adultos mayores porque no solo se trata de prevenir las enfermedades, sino de mejorar su calidad de vida emocional y social. Empecemos por reconocer que todos en algún momento vamos a necesitar ese apoyo emocional sin importar la edad que tengamos. Muy importante esto que nos estás compartiendo y de ello quiero resaltar que la salud mental se complementa de muchas partes de nosotros, porque al final resulta siendo integral, resulta siendo la sumatoria de todo lo que somos, cada parte de nosotros. Y por eso, pues quiero que veamos esos factores que contribuyen o que pueden, de cierta manera, influir en esa salud. Y sí que es verdad que la interacción con familiares, amigos, con la comunidad, pues ayudaría a prevenir lo que podría ser la depresión y ansiedad. Ese aislamiento en el que muchas veces cae la gente mayor puede generar tristeza, falta de motivación, también podría generar una sensación de abandono y muchas veces nos encontramos como entre la espada y la pared con este tema porque es verdad que a ellos, cuando llegan a cierta edad, pues ya no les apetece mucho socializar, prefieren su casa, su comodidad, incluso su movilidad se ve bastante reducida porque probablemente se cansen más fácil. Entonces evitan y se van aislando poco a poco. Pero en nosotros está que les ayudemos, los impulsemos a que se muevan más, a que socialicen y a que se integren con nosotros. Ese, esa parte también nos ayudaría a prevenir un poco el deterioro cognitivo, las conversaciones, esas interacciones, obviamente que estimulan el cerebro
y reducen el riesgo de sufrir algún tipo de demencia. Asimismo, ¿por qué no? Vemos la autoestima impactada, ya sea positiva o negativamente. Sentirse parte de un grupo, sentir esa participación, pues refuerza la identidad. Imagínate, si eso pasa en los niños, si nos pasa a nosotros cuando entramos a un trabajo nuevo y si les pasa a ellos, todos nos sentimos bien. Entonces vamos recuperando ese quizás sentido de propósito de vida. En resumidas cuentas, ese calor de hogar que un día ellos quizás sí nos brindaron de alguna forma, ¿sí? No me refiero solamente a papá, mamá, y ojalá nosotros pudiéramos proporcionarles, aunque sea un lugar cómodo, un lugar adaptado a esas necesidades que ellos con el tiempo van necesitando, porque van variando evidentemente. También dentro de este factor social podemos poner la comunidad, poder acceder a actividades comunitarias, poder tener acceso, digamos, fácil a parques, y lo digo de esta manera porque puede que muchos ya vayan o en silla de ruedas o utilicen un carrito para facilitar su apoyo en cuanto a movilidad. Algo que es súper importante es que dentro de la sanidad muchas veces esta parte de salud mental está muy olvidada. ¿Y qué pasa? Pues que los servicios de salud mental en algunos países pues es muy poca o quizás es nula la atención o las opciones para terapia o por lo menos para grupos de apoyo. ¿Por qué no? Esto podría ser un factor que incremente, que agrave los problemas emocionales de las personas mayores. Junto con esta parte, pues no puedo pasar por alto pues el rol de la familia porque brinda un acompañamiento emocional principalmente. Y en este apartado yo quiero hacer gran énfasis en que aunque toda la vida decimos como que mi mamá tiene un favorito o mi papá tiene un favorito o mi abuela tiene un favorito, en esta etapa probablemente y se vea, se resalte muchísimo más porque quizás sea la persona con la que primero se comunica, cuando quiere algo es a la que se lo manifiesta, o si quiere que le acompañen o quizás y le motiven, pues esa persona a la que ellos le tienen tanto cariño es la única y quizás que puede lograrlo. Entonces, no nos tomemos estas cosas personal, sino que apoyemos a esa persona o contribuyamos de la misma manera que lo hace esta persona a la salud de nuestros adultos. Es muy importante que dentro de este rol familiar le respetemos mucho su superioridad, por decirlo así, ¿no? Porque socialmente siempre se ha visto de esta manera, respetar a los mayores y ellos, aunque tengan esa edad, quieren y desean participar activamente de las decisiones familiares y si ellos no lo hacen, aunque sea preguntárselo, ¿tú qué piensas? ¿O te pareció bien? Porque esto les hace sentir valorados, les hace sentir pues que básicamente existen. Y también es súper importante que les escuchemos, darles un espacio, prestarles atención para que ellos expresen qué es lo que quieren. Más allá de cosas materiales es cómo se sienten, cómo están sus emociones, que no sean agentes o gentes invisibles, más bien que les hagamos sentir que existen y que están aquí con nosotros. Aprovechando pues que estoy hablando de la familia, hay una parte y factor que es la atención y la calidad del cuidado que les estamos brindando a ellos. Entonces, yo siento que
la atención y el cuidado, la calidad de ese cuidado que le queremos dar, muchas veces nos coge como por sorpresa en aspectos personales y muchas veces no logramos llegar a tanto, quizás y queremos darles más, pero no podemos porque el tiempo no nos lo permite. Tenemos que cumplir con nuestros deberes personales, también con los laborales y por otra parte, pues intentar suplir lo que más podamos a nuestros mayores. Entonces, siento que tenerlos en casa o enviarlos a residencias se convierte en todo un dilema, con lo que pues aquí yo quiero recomendar que tengan en cuenta primero pues las condiciones mentales de la persona, ojalá y si se puede, pues las preferencias personales, ¿no? Lo que esta persona desea. Muchas veces tu aspecto de salud física es con la que no podemos lidiar y si requiere de cuidados constantes o reconocemos que hay cosas que definitivamente se nos salen de las manos, lo mejor es que vaya a una residencia, evidentemente. Y no sé, pero quizás y a veces en las residencias se puede hablar de redes de apoyo, donde las personas pueden encontrar ciertas amistades o incluso allí fomentan actividades un poquito más lúdicas, más sociales para la gente de la tercera edad, pues que sea un poco activa y autónoma. Y hablo de las residencias como una opción que es viable y beneficiosa en ciertos aspectos, pero también quiero hacer especial énfasis en que no existe otro lugar mejor donde ellos se sientan más cómodos que en su propia casa. Entonces, si existe una red de apoyo, si se tienen familiares, amigos, cercanos, vivir en casa puede resultar siendo lo mejor y lo más viable, también lo más adaptable a ciertas personas, porque tenemos en cuenta que son muchas variantes que se tienen que aplicar, se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Juliet, quiero destacar dos cosas de las que acabas de decir. La primera, el tema de la salud. Sí, por ejemplo, hablo yo de Colombia, claramente donde está mi abuelita, y el tema es complicadísimo porque si una persona de la tercera edad se dirige a su EPS a que le brinden sus atenciones correspondientes por temas de salud físico que son notorios, que a través de exámenes han comprobado que están padeciendo ciertas situaciones y a veces no les dan los medicamentos, a veces les prolongan mucho entre una atención y otra, a veces no les hacen los exámenes necesarios. El tema de la salud mental es aún muchísimo más difícil porque es algo que no es notorio. Y generalmente, como es un tema, podríamos decirlo, tan tabú para las personas de la tercera edad, pues no suelen hablar de emociones porque no están acostumbrados a lo largo de su vida a hablar sobre ese tipo de temas. Entonces ya, dentro de la vulnerabilidad que sienten, dentro del aislamiento que a veces sienten o al cual son sometidos a través de sus familias, que ahí entraría el segundo aspecto, pues evidentemente generan como cierto rechazo a asumir que tal vez estén padeciendo algún tipo de situación. Entonces, por ejemplo, en el caso particular, conozco de adultos mayores a los cuales les recetan algunos medicamentos para contrarrestar el tema de la depresión, pero los receta un médico general. O sea, no lo derivan ni a un psicólogo ni a un psiquiatra, pues para ver qué es lo que está pasando y si realmente es necesaria una medicación o simplemente haciendo un acompañamiento psicoterapéutico se podría manejar. No, lo único que hace es un médico general enviar directamente el tema de medicación y eso me parece muy delicado porque no le estamos dando la importancia necesaria al tema de la salud mental. Y en la segunda, pues el tema de la familia. Y aquí entra un aspecto muy importante que de alguna u otra forma todos hemos escuchado, que es el tema de la empatía. Pero ¿realmente nosotros entendemos qué es la empatía y el poder que tiene? Porque cuando nosotros hablamos o escuchamos sobre la empatía, solemos asociarlo generalmente a el tema de que escuchar a una persona es generar empatía o sentir lástima por alguien es empatía. Y no, el tema de la empatía va mucho más allá porque es algo de ponernos en los zapatos de otra persona, es tratar de comprender sus sentimientos, sus emociones y lo que está viviendo en ese momento.
Entonces, para las personas mayores, la empatía juega un papel muy importante y a menudo, claramente, los adultos mayores pues se sienten ignorados o incomprendidos y especialmente es cuando empiezan a enfrentar esas dificultades relacionadas con temas de su salud y su independencia. Entonces, el simple acto de escuchar y validar las emociones de un adulto mayor va a empezar a marcar una diferencia importante. Cuando un adulto mayor siente que alguien realmente lo entiende, que no solo lo ve como una persona vulnerable o dependiente, sino como un ser humano que tiene experiencias, emociones, historias, pensamientos propios, pues esto va a generar un cambio significativo en él. Y esa empatía pues va a crear un espacio emocional mucho más seguro. Entonces un espacio donde esta persona va a poder abrirse, va a poder expresar lo que siente y no va a tener miedo a ser juzgada. Entonces pongámoslo como en un contexto para que sea un poco más práctico. Imaginemos que un adulto mayor se siente triste por la pérdida de un amigo cercano o porque no puede realizar alguna actividad que sí podía hacer antes con mayor facilidad. Entonces, si las personas de su alrededor mostramos empatía, pues entendiendo que esas emociones son normales y se las validamos, en lugar de decirles, no te preocupes, ya pasará, pues el solo hecho de escuchar y de ofrecer ese apoyo puede aliviar mucho la carga emocional de esa persona. A veces no somos comprensivos con el tema de que van teniendo más dificultades, por ejemplo, al tema de su movilidad y a veces solemos exigirles como si estuvieran en las mismas condiciones que estaban hace 5 años, hace 10 años. Debemos ahí entrar a ser empáticos y comprender que esa persona pues tiene ciertas dificultades y que nosotros vamos a llegar a eso. Entonces, empezar a adecuar nuestros comportamientos para que claramente ellos no se sientan excluidos a la hora de compartir con nosotros. Entendamos que la empatía no solo va a aliviar el dolor emocional, sino que también va a fortalecer esas relaciones y va a crear ese ambiente de confianza y va a contribuir directamente en que mejore su salud mental. Bueno, tú haces esa comparativa a nivel físico, pero tenemos también que tener en cuenta que pues los adultos mayores cuando llegan a cierta edad, incluso pues quizás por influencia de ciertas enfermedades, ya sea físicas, ya sea mentales, pues se encuentran quizás y más irritables, quizás y amargados, quizás agobiados, sea por la razón que sea, por un dolor físico, por bajo estado de ánimo, por baja motivación, depresión que también va surgiendo un poco con los años y por ciertas circunstancias. Entonces, tener en cuenta estos aspectos también emocionales nos va a hacer llenarnos de un poco de compasión hacia ellos y eso contribuye a esa empatía, porque nos ayuda a comprender que ellos atraviesan por unos cambios muy drásticos que de cierta manera pues se pueden sentir degradantes. Incluso muchas veces nuestros adultos mayores se llenan de cierta vergüenza y para afrontarla me hace especial gracia porque a veces lo hacen con enojo, a veces lo hacen con indignación y claro, es que llevan años sintiéndose, digamos, superiores a nosotros en el sentido de que lo que yo digo, pues así se hace y yo tengo la razón. Y muchas de estas situaciones no las saben manejar porque digamos que ese pequeño ego pues sale, ¿no? Y dice como que, o sea, me equivoco también, o sea, también y puedo caer en errores o también estoy dejando de ser independiente. Necesito que alguien me ayude a levantar, necesito que alguien me ayude a ir al baño. Y hay dificultades y esto contribuye a muchas dificultades de comunicación y bueno, ya no te digo nada, Camilo, cuando hablamos de casos de demencia, de depresión, pues se complica todavía más esta comunicación y probablemente cuando ocurre esto, la frustración entre ambas partes, o sea, mayor y cuidador, pues se ve afectada y es importante comprenderles, pero luego también tenemos la otra cara de la moneda y es esa carga que llevan los cuidadores, porque no es fácil y lo reconocemos. Esa carga de la que me refiero, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional.
Obviamente que esto puede generar muchísimo estrés, puede generar de cierta manera ansiedad, puede generar muchísimo agotamiento. No hablo solamente físico, sino agotamiento mental, agotamiento emocional. No puedes estar dándole ánimo 24/7 a las personas porque simplemente no funcionamos así. Necesitamos también recargarnos nuestra propia energía y esto evidentemente afecta, puede fracturar un poco la relación con el adulto. Es importante también tener en cuenta que se va viendo como ese cambio de roles con estos problemas que acabo de nombrar, así modo vergüenza, necesito más ayuda, qué hace mi hijo, por lo menos viéndome desnuda, ayudándome a vestir, este tipo de cosas, hace que el padre pase de ser eso, de ser un protector, de ser un proveedor, a ser cuidado, a ser, digamos, el niño. Y eso a muchos les sienta muy mal. Puede generar ciertos pues conflictos internos, emocionales y también ciertos conflictos familiares, porque incluso dentro de todo es como que ellos no quieren que les ayuden o si permiten que les ayuden, pues nada está bien hecho. Entonces, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta con respecto a eso, a esa empatía que podríamos cultivar, pero yo creo que también necesitamos de muchísima paciencia, pero muchísima. Y no hablo solamente del lado del cuidador, sino que también, y ojalá si hay alguien mayor que nos esté escuchando, entienda toda esta parte emocional que también viene a reflejar en su cuidador y muchas veces a desquitar hacia su cuidador. Por último, nombraré, digamos, esos dos aspectos que son también fundamentales, pero que muchas veces no tenemos en cuenta, como el factor ambiental, contar con espacios verdes, con contacto con la naturaleza. A muchas personas les parece que no es importante, pero de verdad reduce muchísimo el estrés, te hace respirar diferente. Y bueno, ya sabemos el efecto de una respiración consciente en nuestro cuerpo. El clima y las temperaturas pueden generar también como ciertas contracturas, pueden generar cierto estrés, por ejemplo, cuando hay demasiado calor o generar ansiedad y problemas pues de movilidad que de cierta manera todo se va viendo en un cúmulo de pequeñas cosas, porque bueno, sí, puede afectar esa independencia, pero también, y si hace demasiado frío, puede afectar sus pulmones. Entonces, se tiene que ir con bastante cuidado. Y el factor económico, que también es uno de nuestros componentes supremamente importantes, yo creo que durante toda la vida, cuando los adultos mayores no cuentan con esos ingresos suficientes, pues esa inseguridad financiera genera ansiedad, evidentemente. Y muchas veces esto afecta el acceso a los servicios de salud, no solamente los servicios sanitarios, sino también a los de salud mental. Y quizás a acceso de medicación o incluso, no hablemos de medicación, sino una alimentación buena, una alimentación sana, porque parece como si fuera demasiado costoso alimentarse bien hoy en día. Y lo que tenemos que hacer es saber qué consumir. Yo le toca decir algo muy importante que quiero volver a destacar porque también lo nombré, y es el hecho de cómo las personas mayores afrontan las situaciones de cambio que están viviendo en esa etapa. Entonces tú dijiste como el tema de que a veces son como muy mal geniados o como que, no sé, se vuelven muy retraídos o bueno, pueden suceder muchas cosas, pero es precisamente por el desconocimiento que hay detrás de el tema de la salud mental, porque venimos de generaciones que claramente el tema de salud mental era un tabú, o sea, hablar de que yo estoy deprimido era como lo que te falta es trabajar, ponte activo, ponte a producir.
Y estas generaciones, que son las de nuestros abuelos, incluso muchos de nuestros padres, pues tienen esa mentalidad y pasar a depender cuando realmente ellos están acostumbrados toda la vida a ser unas personas productivas y de un momento a otro que se cambie la cuestión jerárquica y empiecen ellos a depender de sus hijos, de sus nietos, pues claramente va a generar un impacto negativo en ellos. Y si a eso le sumamos que no saben gestionar sus emociones, porque emociones, es que, ¿qué son las emociones? Un adulto mayor pocas veces te va a hablar de temas emocionales. Entonces, pues ahí nos vamos a encontrar con esa gran barrera y esa dificultad, esa transición para esta etapa y porque a veces se generan tantos conflictos entre lo que serían pues los cuidadores y la persona mayor. Así que hemos llegado al final de este episodio, Juliet. ¿Qué nos traes de cápsulas vitaminas para el día de hoy? Bueno, parece mentira, Camilo, pero no, no es mentira. Resulta que a lo largo de nuestra vida, cuando nos aquejan pequeñas quebrantos de salud o dilemas, o incluso a la hora de tomar decisiones, lo primero que deberíamos hacer sería documentarnos, investigar acerca de ese tema. Es verdad, no somos médicos, no tenemos por qué serlo, pero indagar acerca de qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, resulta tremendamente provechoso. No sé, cuando tú vas a invertir, pues quieres saber cómo y dónde es la manera adecuada de hacerlo. Pues lo mismo pasa y debería de pasar cuando nos encontramos en una situación como, por ejemplo, una enfermedad. Y capacitarnos en cuanto a cuidados, no sé si se necesita, no sé si sean de manera específica para una enfermedad o para una etapa, pero documentarnos es ganancia. O sea, no solamente te va a tranquilizar a ti, sino que va a garantizar de que tus cuidados son los adecuados para lo que en esta etapa el adulto necesita. No solamente para el adulto mayor, no solamente para nuestra persona que queremos cuidar, sino también para nosotros como cuidadores, y apoyarlos también significa el cuidado personal, el cuidado que yo me pueda tener, porque si yo estoy bien, le voy a brindar una muy buena calidad de cuidado a esta persona. Entonces, cuidar, proteger nuestra salud mental con grupos de apoyo, con terapia, con incluso espacios de cuidado y de desconexión que son tan importantes. Ahora, cuando tú haces esto de documentarte, de cuidarte a ti también, va a incluir probablemente crear rutinas con actividades, digamos, primordiales que necesitan ellos, y también va a fomentar que podamos estar tocando esos puntos totalmente necesarios y significativos para ellos. Por una parte esto, y por otra, yo creo que hay tres temas fundamentales que debemos de tener en cuenta para mantenerles un entorno positivo. Y primero, pues es esa autonomía, lo que hablábamos de las decisiones, claro, eso en medida de que él o ella se encuentre en condiciones mentales de poder tomar decisiones, ¿no? La adaptación en el hogar, las adaptaciones de, por ejemplo, las escaleras, de, por ejemplo, el baño, cosas que les haga sentir a ellos cómodos, que no les haga pesar tanto su día a día, va a influir muchísimo. Y también esa estimulación cognitiva. Estaríamos hablando de actividades de lectura, juegos de mesa, músicas y después un poco de baile, fisioterapia, manualidades, mantener la mente activa, ejercitarles un poco su cerebro. Y con esto vamos a primero cuidar de su salud mental, vamos a fomentar su motivación y también vamos a lograr que su adaptación no cueste. Les vamos a hacer la vida un poquito
más sencilla, más fácil. Bueno, Juliet, muchas gracias por tu cápsula vitamina del día de hoy. Yo la verdad traigo una reflexión al respecto y quiero invitar a los oyentes a que de alguna u otra forma nos pongamos un momento la mano en el corazón y entendamos que al final del día lo más importante que podemos ofrecerle a nuestros adultos mayores es nuestra atención genuina. A veces solo escuchar puede ser un acto transformador, porque los adultos mayores no siempre están buscando soluciones o consejos, sino que necesitan ser escuchados y sentir que sus sentimientos son validados. Así que la validación emocional no solo significa escucharlos, sino reconocer lo que la otra persona está viviendo sin minimizarlo o apresurarse a darle una respuesta. Porque cuando nosotros nos damos ese espacio para que ellos expresen sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, les estamos mostrando que son importantes y que claramente todo lo que les está sucediendo importa. Esto además nos va a ayudar a fortalecer la relación con ellos y a generar un ambiente de confianza y apoyo. Pues recuerda que la simple escucha puede ser el regalo más grande que tú le puedas ofrecer. Valida sus emociones porque es importante para él. Dale respeto y dale dignidad. Así que, oyentes, nos vemos en un próximo episodio. Espero que tengan una excelente semana. Les envío un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos hasta el final. Juliet, hasta la próxima. Muchas gracias, Camilo, por este grandioso episodio. Realmente aporta a todo aquel que lo sepa recibir. Y por favor, coméntenos, síganos en nuestras redes sociales y creen el hábito de cuidar de todos y cada uno de sus entornos, no solamente en los adultos, sino también en nosotros. Creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.